Ok, continuamos. ¿Qué me quedé? Estamos en el ejemplo de las preguntas, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del objetivo que les comentaba, de conocer el origen de bla, bla, bla. ¿Qué tipo de pregunta harían con ese objetivo? Conocer el origen de la ingeniería industrial en México durante los años 90 y 2000, ¿sí? Para verificar posteriormente si se puede hacer alguna actualización en la especialidad, ¿sí? ¿Cómo transformarían ese objetivo en pregunta? Ya no pueden preguntar para qué, porque ya lo puse en el objetivo. ¿Están de acuerdo? Pues como para qué, ahora sí, ¿para qué preguntan para qué? Si ya en la escritura del objetivo viene, ¿para qué lo quiero aclarar? Entonces, ¿cómo lo hacen pregunta? Con un auxiliar de pregunta, acuérdense. Pues yo preguntaría, ¿cómo conocer el origen de la ingeniería industrial? Bla, 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 bla. ¿No? ¿No se les suena lógico? Yo no podría poner ¿qué conocer? No cuadra. ¿Quién conocer? Tampoco cuadra. El único auxiliar que puede cuadrar con la idea que estoy queriendo aclarar o el objetivo que quiero aclarar es cómo conocer el origen de bla, 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 bla. Por eso es tan importante que sepan elegir y construir correctamente la pregunta de investigación alineada al objetivo correspondiente, porque luego otro error que cometemos es que ya hicimos bien nuestros objetivos con sus 3 características, infinitivo, idea y para qué, pero cuando lo hacemos pregunta, o preguntan algo diferente, con otras palabras, y se pierde congruencia, o no hay sentido, no hay lógica en la que están preguntando y lo que quieren saber, el objetivo. Entonces tienen que cuidar muy bien cómo estructurar una pregunta a partir de un objetivo. ¿Sí? Yo creo que esos ejercicios los hicieron los hacíamos, ¿saben en dónde? En la secundaria, que te pedían construir preguntas a partir de oraciones afirmativas y ese tipo de cuestiones. Si no, los invito a hacer ejercicios de este tipo para que ya cuando lleguen a esa parte de la investigación sea muy fácil para ustedes armar una pregunta metodológicamente correcta. ¿Sí? ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok, continuamos. Gracias por su participación, don Francisco. Créame que lo celebro y lo valoro demasiado en la clase. Y lo notará en su calificación final, créamelo también. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Me puede ayudar? Señor Palma, ayúdeme a leer, por favor. ¿Cuál es el comportamiento del estrés entre los trabajadores de la institución X? Problema. Abajo, ¿qué porcentaje de los trabajadores considera que su trabajo es estresante? En cuanto al género, ¿en qué grupo hay una mayor proporción de estresados? ¿En hombres o en mujeres? ¿Qué proporción? ¿Así lo ve mejor? Sí, pero ya me perdí. ¿Qué proporción de los Ah, trabajadores sí. ha solicitado? ¿Qué proporción de los trabajadores ha solicitado asistencia profesional y o subsidio por enfermedades relacionadas con el estrés? Ujú. Preguntas, investigación. No, ¿cuál es bueno, sí, lo que es la pregunta, pero le faltó una pregunta. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación de trabajo estresante que dan los trabajadores? Ok, gracias. ¿Sí? Ujú. Lo que leyó su compañero
es un ejemplo de cómo pueden armar preguntas, ¿sí? Si es que ustedes plantean el problema principal como una pregunta de investigación o utilizan esta pregunta del problema. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que uno de los elementos del planteamiento del problema es una pregunta? Es esta, ¿sí? Entonces, esta también les puede ayudar a identificar las preguntas de investigación que se relacionan con esta pregunta importante del problema de su investigación. Es una manera de establecer las preguntas. Mi sugerencia es que una vez que identifiquen sus objetivos, nada más lo cambien a pregunta, como es aquí. Pero fíjense cómo tienen los auxiliares correctos, ¿ya vieron? ¿Qué? ¿En qué? ¿Qué? ¿Proporción? ¿Cuál? O sea, estas palabritas, aunque a veces parecen muy lógicas y fáciles, cuando escribimos se nos olvidan. Entonces, cuiden mucho que contengan estos auxiliares de pregunta y que sean congruentes con la idea de la pregunta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los objetivos de investigación, ya se los comentaba, son los elementos que a mí me interesa clarificar con la investigación o cómo voy a llegar a la respuesta de mi problema de investigación. ¿Sí? Entonces, se identifican siempre en todas las universidades, esto sí es, no hay pierde, les piden objetivo general y específicos, ¿eh? Nada más que algunas varían en la cantidad de los específicos, les pueden pedir 5, 10, ¿no? 3, como yo siempre les manejo solo 3, ¿no? Entonces, pero básicamente siempre es lo mismo. Entonces, el objetivo general abarca lo que quiere o lo que desea el investigador aclarar de manera general de la investigación. Es lo más importante. Y los específicos son los aspectos relacionados con su objetivo general. Para darme a entender más claramente, y si quieren verlo como recetita de cocina para que lo tomen en cuenta cuando lleguen a esta parte, el objetivo general se arma del tema de la investigación. Ahí está su objetivo general. Si su tema fue conocimiento del origen de la ingeniería industrial en los años bla, 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 el objetivo general va a ser conocer el origen, ¿ya vieron? O sea, nada más vamos a cambiar el tema a objetivo, iniciando con un verbo en infinitivo. Por eso el tema no se redacta como con un verbo en infinitivo. Esa es justamente la clave. Yo sé que todo esto que les estoy diciendo a lo mejor les está así como causando un poco de hastío y de confusión, porque yo sé es mucha información, sí. Pero entendiendo cuál es el truco en la tesis, que lo único que hay que entender es que todas las partes, todas las etapas se relacionan una con otra, ¿sí? Aunque tengan características diferentes, un objetivo del problema, el marco teórico, de las hipótesis, o sea, pero todas se deben relacionar. Entonces, el tema se construye iniciando con una palabra en sustantivo. No me acuerdo a quién del grupo, siempre me manejaba sus temas de investigación como un objetivo, y eso no es tema, ¿sí? Entonces, cambian en el tema la palabra del objetivo infinitivo a sustantivo. Por eso les digo, si mi objetivo general es conocer, el tema debe de haber sido conocimiento de, ¿sí? Entonces, como primero empezamos a plantear el tema, entonces ya después cambiamos el tema a objetivo, cambiando el sustantivo del tema a verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces voy a repetir el ejemplo. Si mi tema fue conocimiento del origen de la ingeniería industrial en los años 90-2000 en México, ese es mi tema, mi objetivo va a ser conocer el origen de la ingeniería industrial durante los años 90-2000 en México para saber si hay alguna actualización en esta especialización. Ahí está. ¿Ya vieron? Pero todo se relaciona, todo es congruente. ¿Ok? Y ya que tengo mi objetivo general, entonces ahora sí puedo establecer objetivos específicos. ¿Cuáles pudieran ser? ¿No? Pudiera ser un objetivo específico de este objetivo general, puede ser, a ver, déjenme, se me ocurre. Ok. Corroborar si el origen de la ingeniería industrial se dio a partir de una teoría de Ishikawa
en su diagrama de pescado. No sé, estoy inventando, ¿eh? ¿Sí? Para alinear estrategias de actualización con base en esa teoría del autor referido. Ahí está mi objetivo específico. 1, por ejemplo, ¿no? ¿Se relaciona con mi objetivo general? Claro que se relaciona. Pero yo primero tuve que tener claro cuál es mi objetivo general para poder deducir qué componentes pueden integrar este objetivo general. Ahora, yo ahorita estoy inventando, pero antes de armar sus objetivos, su tema y demás, por eso se hace una propuesta de lectura y de análisis de información teórica publicada de libros, revistas, internet y demás, sobre ideas de investigación que a ustedes les interesa investigar, porque de ahí va a salir su tema y no van a estar inventando el hilo negro, así armando ideas y temas y objetivos y demás sin sentido, porque entonces ya conocen, ya leyeron, ya hablaron con expertos, su experiencia laboral, o sea, toda esa información que ya conocen les va a ayudar a armar su tema, sus objetivos y bla, 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 bla. ¿Sí me explicó? Por eso es el ejercicio en un proceso de investigación primero que propongan ideas, primero las ideas. ¿Cómo? Pues leyendo, o sea, leyendo, acordándose de sus materias, de la licenciatura o qué sé yo. Y ya después nos preocupamos por lo metodológico, por lo formal. ¿Sí? Ok. El problema genera el objetivo general también, con la pregunta que ustedes planteen ahora sí que en la sección de planteamiento del problema. Y si no, pueden armarlo con su tema de investigación. Por ejemplo, casos de objetivos específicos. ¿Sí? Si tengo la pregunta, que yo recomiendo que primero armen los objetivos y luego armen la pregunta, pero como vean, si tiene una pregunta, pues nada más hay que transformarlo a las características de un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, si mi pregunta es ¿qué porcentaje de los trabajadores considera que su trabajo es estresante? Pues para transformarlo en objetivo pudiera ser, puede ser calcular el porcentaje de los trabajadores que considera su trabajo estresante para la implementación de herramientas antiestrés. ¿Sí? O sea, aquí lo hicimos al revés. De la pregunta lo cambié a objetivo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta que tengan? Hasta ahorita. No, profe. Entonces, de los dos modos se puede, ¿no? Sí. Mira, aquí lo importante, ¿quién me preguntó? Es que no veo. ¿Fátima? Fátima. Fátima. Sí, es que no estoy viendo porque estoy luchando con mi suéter, ya. Aquí lo importante de cada etapa es que revisen congruencia. ¿Sí? Porque se los prometo que luego, híjole, inventan cada cosa que tú dices, bueno, pero ¿en dónde? Esta pregunta, ¿de dónde la sacó, oiga? O este objetivo, si su pregunta es esta, ¿por qué puso este objetivo? O sea, ¿sí me explico? El caminito que sigan está bien siempre y cuando respeten congruencia metodológica. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Sigamos. Aquí están los criterios que les comentaba para armar objetivos. Esta información siempre les publico, si lo han notado, las unidades que veo con ustedes en la sesión, siempre las comparto en la plataforma Schoology para que complementen sus apuntes con la información que yo diseño para cada sesión, para cada tema. Entonces, los criterios son, comienzan siempre con verbo en infinitivo, siempre, toda la vida. ¿Sí? Deben ser claros, sin ambigüedades, por eso es tan importante la redacción. ¿Sí? No quieran redactar como hablan, porque muy pocos saben hablar y redactar bien al mismo tiempo. O sea, generalmente sí nos vamos a entender cuando hablamos, pero cuando escribimos, entonces, mejor, a ver, con pausa, despacito, razono lo que quiero escribir y a ver si es lo mismo que quiero dar a entender de forma oral, ¿no? Entonces, en los objetivos es igual. Yo les recomiendo que primero los hagan en sucio, ¿no? Así de, a ver, lluvia de ideas, ¿qué quiero saber? Tal, tal, tal. Luego ya armo mis objetivos con estas características del infinitivo, que la idea sea clara, que sea útil para su investigación, ¿sí? Que no tenga diferentes concepciones, o sea, que no se entienda cada cosa diferente, que cada
que cada lector de su investigación no entienda cosas distintas. Otro tip que les puedo dar es que cada parte que hagan de la investigación se la lean a otra persona, a su esposa, a su esposo, su papá, su mamá, algún maestro que no tenga que ver con la investigación. O sea, que ¿para qué? Para saber si se entiende lo que yo escribo de cada parte de la investigación, se entiende, ¿no? Deben de ser precisos, ¿ok? O sea, no querer, porque luego ponen, por ejemplo, en una misma redacción del objetivo, ponen varias ideas. Luego ponen, por ejemplo, identificar tal cosa, ¿no? Y analizar también, no. O un objetivo o el otro. O lo separas, ¿sí? O redactas nada más una idea. Abusados. No. Solamente debe de haber una sola idea clara que se quiera averiguar en la investigación. No dos. Mejor sepárenlos, ¿sí? Para que se armen dos objetivos específicos de uno solo, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, y aquí les puse, ¿ya vieron? El para qué, el para qué se desea aclarar en la investigación, ¿ok? Me dice, es que yo, por ejemplo, en el para qué voy a poner otro verbo en infinitivo. No necesariamente. Por eso es tan importante que ocupen sinónimos. No sé si aquí les puse ejemplos. A ver, déjenme checar. Sí, por ejemplo. Sí, sí nos las puso en la clase pasada. Y aquí también. Mira, por ejemplo, miren, perdón. Por ejemplo, en perdón, Fátima, ya me estaba yo imaginando que éramos tú y yo nada más. A ver, por ejemplo, en esta parte de, en este ejemplo de objetivo, no ocupé otro infinitivo, ¿ya vieron? En el para qué. Al principio puse el infinitivo, determinar la proporción de trabajadores estresados de acuerdo con el género para la creación de dinámicas de grupo por género en la empresa. Aquí hubiera podido poner para crear dinámicas, pero como no quiero repetir infinitivos para que no se entienda que son dos objetivos, ocupé un sustantivo. ¿Ya vieron? Para explicar el para qué. O en lugar de poner para qué, también pueden ocupar un sinónimo que es, por ejemplo, ¿no? Una frase. Y así y así que se logre la creación de dinámicas de grupo por género en la empresa. Y ya no ocupé el para. Si les cuesta o si les causa ruido de ocupar para todo el tiempo, pueden ocupar frases sinónimas. ¿Sí? Pero todo esto, chicos, digo, sí, o se van al tumbaburros, al diccionario, o a internet para que frases que signifiquen lo mismo, ¿no? Y ahí les arrojo un montón de listas. O no hay otra más que leer y leer y leer para que solito su breviario cultural escrito se aumente. Sí, porque yo entiendo, o sea, ya sé que al principio, pues sí, así de, híjole, es que no sé cuál sinónimo es de esto, ¿no? O qué es un antónimo, o cómo puedo ocupar este mismo verbo, pero de otra forma. Pues o la práctica, o ni modo, ir consultando fuentes que les den este tipo de tips. ¿Sí? Ok, continuamos. La consistencia lógica del plan de trabajo de una investigación va desde el tema hasta el diseño de cómo van a recolectar su información. Eso es diseño de una investigación, ¿sí? Cuando escuchen la palabrita famosa, ¿cuál es tu diseño de investigación? Fácil. La forma que se recolectará la información de la presente investigación será mediante cuestionarios aplicados a la empresa o a la secretaría tal, únicamente a un tamaño de muestra de 50 personas. Eso es su plan de trabajo, ¿no? O se realizará durante los días, bla, 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 bla. Eso es su diseño, ¿sí? El diseño que se manejará será descriptivo. Ok, el descriptivo es delimitar, bla, bla, bla. O sea, eso es la parte metodológica y también la van a ver en profundidad en los próximos cuatrimestres. Pero la estructura, en cuanto al diseño, eso es cómo voy a recolectar información, nada más, ¿sí? Para que a la universidad nos quede claro que ustedes tienen muy, muy identificado su proceso de trabajo, su plan de trabajo, ¿sí? Les piden también en algunas instituciones que establezcan a qué limitaciones se enfrentaron en la investigación o en el estudio. ¿Qué es una limitación? Pues una traba, ¿no? Un stop que te enfrentaste y que tuviste que pasar o tuviste que informar a la universidad de que
debido a esta situación, no pudiste realizar tal o cual aspecto de tu investigación, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, en su momento fue la pandemia. Me tocó titular a una generación que pobres, o sea, no pudieron hacer trabajo de campo porque todo estaba cerrado. O sea, ¿cómo lo hacían? Y aún así tuvieron que, la universidad les pidió que hicieran una simulación de cómo hubieran, qué tipo de resultados hubieran recabado en caso de que hubieran aplicado su instrumento, porque es necesario, es una parte obligatoria de metodología, el explicar cómo recolectaron información para validar su investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué limitaciones puede haber que tienen que reportarlas en sus investigaciones? Por ejemplo, en cuanto a diseño, por ejemplo, que en la empresa donde fueran a hacer su investigación no les autorizaran acceder a ciertos documentos por razones de confidencialidad. Ah, ok. Eso se reporta en la investigación, ¿no? Porque si, por ejemplo, hubo una sección de su tesis que la dejaron incompleta, no porque no supieran, no porque no quisieran terminarla, sino porque no tuvieron esa información del documento tal, de la empresa tal, y esta empresa no les autorizó y no nos lo dicen, pues nosotros asumimos que no quisieron ponerlo, ¿eh? Entonces sí es importante que lo reporten en esta parte de limitaciones para que se protejan cuando sustenten su investigación y no haya ningún problema de calificación, por ejemplo, ¿no? Otra limitación puede ser, por ejemplo, hay investigaciones, sobre todo cuantitativas, que necesitan la utilización de ciertos paquetes estadísticos que la verdad son caros, ¿no? Por ejemplo, el SPSS, ustedes saben que es una licencia costosa, ¿no? O sea, la versión estudiantil pues no es tan cara, pero sí tiene su precio especial, ¿no? O sea, no es así como que 100 pesos la licencia, no, o sea, ahorita no puedo recordar exactamente el costo, pero no es bajito. Y entonces, pues a lo mejor en este momento ustedes tienen otros gastos, tienen familia, están pagando la colegiatura, entonces como que todavía comprar la licencia de un paquete, pues está un poco complicado. Ah, pues eso se reporta, y entonces, pero dan opciones, ¿no? O sea, no se utilizó tal situación, tal paquete debido a los costos que requería, pero se utilizó otra forma de codificación a través de Excel y se arrojaron estos resultados. Ah, entonces ya nosotros como evaluadores decimos, ok, a lo mejor no hizo un ANCOVA, no hizo un MANCOVA con SPSS, pero sí hizo un análisis de varianza, un análisis de varianza multifactorial en donde llegó a este resultado, ¿no? Entonces se toma en cuenta el esfuerzo, ¿sí me explico? Pero si no nos lo dicen, asumimos que sí pudieron y no lo hicieron, ¿eh? Entonces todos estos detallitos tienen que especificarlos, ¿ok? ¿Qué otra cosa otro limitante que puede haber? Dinero, bueno, es la parte presupuestal. Ya sé, por ejemplo, eso les pasó a unos contadores que creo que necesitaban un libro que nada más se vendía en Estados Unidos o algo así. Pero bueno, ahí el error también estuvo en proponerlo como fuente de referencia básica. Y cuando se les preguntó sobre la sección de la que hablaban en la investigación, algo no supieron contestar. Y luego ya nos dijeron en la exposición que era porque la publicación nada más se daba en otro país, algo así estuvo medio raro, y no pudieron acceder en su momento a consultar el manual o la normatividad, algo así. Y pues eso no nos lo dijeron. Entonces, pues pelas, menos, ¿sí? Porque no lo especificó en limitaciones. ¿Sale? Entonces, ese tipo de cuestiones, tengan mucho cuidado para que no se metan gol y se protejan. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, por ejemplo, aquí hay un pequeño error. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí en este caso, una limitación fue que el DIF tuvo una suspensión de actividades. Ah, esa es otra, ¿no? Por ejemplo, que por razones logísticas, en el lugar donde están haciendo la investigación, no siempre pueden ustedes ir a aplicar el instrumento, ¿no? Que nada más les dan chance 2 días y justo esos 2 días ustedes tuvieron exámenes. Y así de, bueno, entonces también esa parte, ¿no? Ok, la sección de fundamentos teóricos, creo que ya lo habíamos medio platicado la clase pasada, es mucho relacionado con el marco teórico, ¿sí? Ahora, no es lo mismo marco conceptual que marco teórico,
que marco contextual, son 3. ¿Sí? Esos 3 marcos están incluidos en el marco de referencia. ¿Ok? Bueno, voy por partes. El marco teórico solamente incluye fundamentos teóricos. O sea, por ejemplo, tal autor refiere que bla, 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 bla. Cita. Libro tal, página tal, año. ¿No? De hecho, es autor, año y página. ¿Por qué cita? ¿Ok? Ese es el marco teórico, ¿vale? Que pongan, por ejemplo, el proceso o el método simplex consiste en esto y esto y esto, por lo tanto, en la presente investigación se utilizó este tipo de método para poder realizar ¿no? Eso es fundamento teórico. El marco conceptual es la forma en que ustedes, como investigadores e investigadoras, conceptualizan o entienden la teoría que incluyeron en su marco teórico. O sea, ustedes, ¿qué entienden de lo que es el método simplex? De acuerdo al autor teórico que lo define o lo propuso o lo construyó. Ese es el marco conceptual. Algunas universidades piden en el mismo marco teórico que se incluya el marco conceptual, o sea, que al mismo tiempo que todos están mencionando las teorías que utilizaron en su investigación, las interpreten de acuerdo a lo que entienden de esa teoría en el mismo marco. ¿Sí? Y que además incluyan después el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual? Ahora sí, de acuerdo al tema de investigación que se está manejando en el presente documento, el método simplex se utilizó para bla, 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 y así solucionar el problema de investigación y comprobar que la hipótesis tal fue cierta o fue falsa. Eso es contexto. O sea, extrapolan en la teoría lo que entendieron de la teoría a la investigación, a cada parte, al tema, los objetivos, al problema, a las hipótesis o a los supuestos, a las preguntas, a cómo diseñaron la investigación, cómo recolectaron la investigación, bla, 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 bla. ¿Ya vieron cómo son los 3 marcos? Marco teórico, marco conceptual y marco contextual. ¿Sí? ¿Sale? Ok, voy a dejarlo hasta aquí porque quiero checar esa parte con la señorita Patricia que me dijo, antes de que se nos vaya el tiempo y no quiero quitarle tiempo tampoco de su cierre de las clases. Vamos a dejarla hasta aquí y sirve de que también les completo la tarea para que ya se las publique y la puedan hacer con tiempo y forma. Y también les voy a compartir la información de ahorita de la presentación. En la plataforma ya está cargada, nada más es publicarla. Y ya sería todo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Sí, hace ratito mencionó que iba a ver si nos podía enseñar el botón donde Sí, el botón, gracias. Gracias, Clau, qué bueno que me acordó, espérame, ahorita le digo. Es que quiero abrir una tabla que ya tenga hecha. Dame un segundo. Sí, que bueno, así háganle, porque luego se me van las ideas y se me olvida como ando siempre a las prisas. A ver. Bueno. Estoy abriendo mi tesis. Pero se tarda un poquito en abrirla porque como son no sé cuántas páginas. Ya, creo que ya. Aquí está. Ok. Les voy a compartir pantalla. Esta tabla, por ejemplo, yo la continué de la 107 a la 108.
¿Ya vieron? Entonces, los títulos de la tabla en el contenido tuvieron que ser los mismos. Entonces, cuando les pase eso, que tengan que seccionar una tabla, la seleccionan. Ya la moví. La seleccionan, le dan clic derecho, Table Properties o propiedades de tabla. Luego le dan columnas, no. Celdas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Creo que es opciones. No. Hay un botoncito, una sección. Aquí está. Repeat as header row at the top of each page. Este es en inglés. O sea, repetir el mismo título de cada renglón al principio de cada página. Esta opción la tienen que seleccionar, ¿sí? Para que lo repita en cada hoja. ¿Ya vieron? Está en la sección de renglones o rows. Ajá. Y esta es la sección abajo de en opciones, abajo de permitir romper el renglón en cada sección de la página, que también debe estar marcada. Estas dos secciones dentro de opciones de esta pestaña de propiedades de tabla, la debe de tener marcada para que les respete el mismo título de la tabla en cada hoja. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Sale? Perfecto. Eso lo tuve que descubrir yo solita porque nadie me enseñó. Pero, muchachos, siempre es bueno compartir información. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Pati, vamos a checar eso porque fíjate que una vez me pasó lo de las ligas y no sé cómo le hice. Déjame verificarlo. De hecho, justamente ahorita estoy también en YouTube para que lo revisemos. Si quieren, ya se pueden ir, ¿eh? O sea, no los corro, pero si ya se tienen que ir, se pueden ir. A ver. Oiga, profe, perdón que la interrumpa. Clau sí le avisó que tenía problemas de conexión hace ratos. No, no me dijo, pero sí lo noté. No se preocupe. En ese caso no hay Ok. problema. Ok, Pues yo muchas la veo gracias. conectada aquí, ¿eh? La que no me O sea, avisó sí, que había pero llegado es usted, señorita Fátima. Sí me avisaron, pero aunque me avisen, tienen que, cuando llegue maestra, ya llegué, una disculpa, o ni siquiera no se disculpe, nada más avísenme para que yo lo tome en cuenta en la lista, ¿no? Porfitas. sí, Gracias, gracias. Carmen. No se preocupe. Adiós. Adiós, Fátima, gracias. Oye, Patricia, espérame, estoy abriendo el curso otra vez. Por ejemplo, la del 13 de noviembre. Es que dice Firefox, no, bueno, perdón, no puede abrir esta página. Ok, entonces le voy a abrir una nueva ventana. Sí se puede. Mira, ahí le voy. Le voy a enseñar cómo lo hice ahorita, ¿eh? Por ejemplo, si está en Firefox, que es el que ahorita estoy ocupando porque ahorita Chrome no sé por qué me está funcionando muy mal, entonces me metí a Firefox. Le voy a compartir pantalla. Así les aparecen las ligas, ¿no? Cuando les comparto. ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí, Patricia, porque no la veo que está como... Ok, entonces le voy a dar aquí clic derecho para abrirle en una nueva pestaña. Ahí está.
Entonces, te va a aparecer este mensaje. Te dice, Firefox no puede abrir esta página. Tururú. Ok. Entonces, le voy a dar abrir sitio en nueva ventana, no en página nueva. Nueva ventana. Ya, clic. ¿Ya viste? Y ya, me aparece, aquí está. La sección del 13 de noviembre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sale? Entonces, Sí, no la gracias. abras. Primero, paso número 1, dale clic derecho a la liga y dale abrir en una nueva ventana. Ventana, no pestaña, y no le des luego clic ahí porque no te la va a abrir. Dale clic derecho, abrir en una nueva ventana para que te la reproduzca en otra sección. ¿Sí? Sí. ¿Dale? Creo que sí, es que creo que tienes tu red bajita, corazón, pero sí quedó claro, aunque sea por chat, si quieres, contéstame. ¿Sí? Sí, sí, queda claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Don Francisco, Clau. No, todo está bien, gracias. No, de mi Bien. parte no, todo bien, gracias. Perfecto, don Francisco. Nos vemos entonces la próxima clase. Ahorita les completo la tarea. ¿Sale? Sí, gracias, adiós. Hasta luego. Bye.